les decía, vamos a incluir en este tema de transmisión de derechos un tema que nos quedó pendiente perdón, de la primera parte de la materia, que es el de pago por subrogación. En realidad, el pago por subrogación genera dos consecuencias, ¿sí? Por un lado, la liberación del acreedor, pero por otro, la obligación en realidad no queda extinguida porque al haber pagado un tercero en reemplazo del acreedor, este tercero, esperen que voy a ver, hay un par de alumnos que no tienen silenciado el micrófono. Les decía, el tercero que paga recibe los derechos, ¿sí? Del acreedor para recuperar del deudor lo que hubiera pagado. Es decir que en el pago por subrogación se conjugan aspectos vinculados al pago, pero también aspectos vinculados a la transmisión de derechos, ¿sí? Esto para explicar por qué podemos incluir perfectamente este tema dentro de transmisión de derechos. Igual no creo que lleguemos a ver hoy pago por subrogación porque tenemos que ver la parte general, ¿sí? Debemos decir que como regla todos los derechos son transmisibles. Esto viene, digamos, desde el ámbito constitucional en función del artículo 14, ¿sí? Y del artículo 17 de la Constitución. El 14 es el que establece que las personas o los habitantes pueden ejercer sus derechos y con las limitaciones que puedan establecer las leyes. El artículo 17 que protege el derecho de propiedad y en particular habla del derecho de autor, el derecho de autor que quizás es un derecho de propiedad intelectual, pero podríamos extender esta regla y decir que cualquier persona puede disponer libremente de su patrimonio, salvo cuando una disposición legal restrinja esta prerrogativa. Dentro de este tópico, los derechos, ¿sí?, entendidos como bienes inmateriales. Recuerden que dentro del patrimonio tenemos dos tipos de bienes: los derechos, considerados, como les decía, bienes inmateriales, y las cosas, ¿sí?, que son los objetos materiales que tienen un valor, de acuerdo a lo que dispone el artículo 16 del Código Civil y Comercial. Es decir, que cuando aludimos a la posibilidad de transmitir un derecho, no estamos diciendo nada nuevo, sino una regla general que el sujeto puede usar, gozar y disponer libremente de su patrimonio, salvo cuando exista un impedimento o una limitación legal. Esto no es algo novedoso, sino es algo que viene desde la regulación primitiva del Código de Vélez-Sarsfield. Allá en 1871, Vélez lo tenía consagrado en el artículo 3270. En el nuevo Código Civil y Comercial lo vamos a encontrar reglamentado en los artículos 398 y 399 del Código Civil y Comercial. Hay un aspecto sobre el que quiero, o dos aspectos sobre los que me interesa, digamos, se lleven hoy como idea, porque es algo que les va a servir, yo diría, no solo para los siguientes civiles, sobre todo para contratos de derechos reales, sino también que les puede servir para derecho de las sucesiones, ¿sí? Es una regla que sufrió algunos matices en el nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? Y que creo que incluso es algo que cuando
cuando, digamos, ya estén en el ejercicio de la profesión o donde les toque estar, como funcionarios judiciales, etc. Es una regla que tiene muchísima aplicación en la práctica. ¿Sí? Nuestro ordenamiento en el artículo 399 recepta lo que los romanos llamaban el nemo plus iuris. ¿Oyeron hablar de este principio en derecho civil, parte general? No, No, en lo latín recuerdo. no, profesor. Capaz que... Como dijo profe, Nemo plus iuris. A ver si tengo el chat y lo puedo escribir. Acá está. Esperen que... En latín no, pero dice Ahora que uno lo- no puede transmitir Sí, más ya. de lo que se tiene. Exacto. Esa es la regla. Ahí Nemo Plus, perdón, es Nemo Plus. Yo puse Nemo Plus. Alta complejidad al Hospital de Cruz. Ahí está. Es esta regla que recién dijo una compañía, no llegué a ver quién lo mencionó. Establece que nadie puede transmitir. Dina, profesor. Ahí está, ahí te veo, Dina, perdón. No, justo estaba escribiendo y no llegué a ver. Esta regla, según la cual nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso que el que tiene, y visto desde el adquirente, nadie puede adquirir un derecho mejor o más extenso que el que tenía aquel que se lo transmitió. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo de los más comunes. Si a mí, yo celebro un contrato de locación, yo soy locatario, es decir, a mí el dueño me transmite la posibilidad de usar el inmueble, yo no puedo, teniendo esta facultad limitada, después venderlo, porque estoy ejerciendo un derecho más extenso que el que me confiere la locación. ¿Se entiende? Incluso, ni siquiera podría subarrendar el inmueble, salvo que existiese una conformidad expresa del locador. Esta es la regla del nemo plus iuris. ¿Sí? Si una persona, por ejemplo, me constituye en usufructuario, ¿sí? El usufructo es un derecho real por el cual yo puedo usar y gozar de una cosa, pero no puedo disponer de esa cosa, es decir, no puedo hipotecarla, no puedo venderla. Yo como usufructuario puedo ejercer ciertos derechos, pero dentro del límite que me permite el usufructo. Si yo quisiera vender, estoy pretendiendo ejercer un derecho mayor que el que me confiere el usufructo. ¿Se entiende esta regla del nemo plus iuris, del 399 del código? ¿Sí? Sí. Bien. Aparece en el código una especie, vamos a decirlo de esta manera, de pseudo excepción al nemo plus iuris, el artículo 392 del código. No llegué a... esperen que no llegué a descargar un código civil acá, qué lástima. Alguien no lo tiene a mano, ¿no? Sí, profe, diga. ¿Podrás leer el artículo 392, Vanessa? Vanessa, ¿no? ¿Quién habló? ¿Vanessa? Sí. Yo hablé, pero no sé si Vanessa lo tiene. Puede, si no. ¿De qué? No, pensé que... Sonia, ¿te lo leo? Sí, por favor. Profesor dice efectos respecto de terceros en cosas registrables. Sí. ¿Lo leo? Sí, por favor. Bueno. Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso. Los subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y título oneroso
si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho. Bien. Este artículo, así como lo leyó, ¿quién fue? ¿Sonia? Así como lo leyó Sonia. Dina. Lo leyó Dina, lo leyó Dina. Perdón, Dina. Este artículo, así como lo leyó Dina, parece un chino Toda básico, la ¿no? vida así que vive, ¿no? Sin embargo, tiene una aplicación enorme. Esperen que lo vamos a ir utilizando Pasa que están con un metiendo Power, todo perdón, con un que Word. silenciar porque me retumba. Yo acá ahora tengo, como compartí pantalla, tengo acotadas las ventanitas como para ver quién es el que está hablando. Si llego a ver, yo mismo lo silencio, pero puede que no lo esté mirando y no haya silenciado el micrófono. Vamos a la primera parte. Nosotros vamos a plantear esta idea. Tengo un transmitente. Fíjense que el artículo habla de la transmisión de derechos reales o derechos personales, ¿sí? Nosotros hoy estamos analizando la transmisión de los derechos. Claramente nuestra mirada se enfoca en los derechos personales, porque los derechos reales tienen su lógica propia y digamos, en función de eso, tienen una materia donde van a ver este tema. Nos vamos a focalizar en el aspecto que nos interesa en obligaciones, que tiene que ver con los derechos personales. Aún cuando la hipótesis y la resolución sea la misma, sin importar si estoy frente a un derecho personal o a un derecho real. El artículo parte de la hipótesis en que hay un transmitente y un adquirente. ¿Y qué dice? ¿Qué pasa con esta transmisión según el 392? ¿Cómo es esta transmisión? Nula. Nula. Exacto. La transmisión es nula. Y termina diciendo: todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros en virtud de un acto nulo son de ningún valor. ¿Sí? ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que el adquirente o las partes deben restituirse lo que mutuamente se hubiesen entregado. ¿Se entiende? Y por ejemplo, una compraventa, el adquirente debe entregar el precio que pagó al transmitente y el transmitente debe restituir, el transmitente debe restituir el precio al adquirente y el adquirente debe restituir la cosa al transmitente, ¿sí? En virtud de la nulidad, ¿sí? Esto sí creo que lo vieron en parte general. La nulidad vuelve las cosas al estado anterior. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Bien. Ahora, en que esto lo voy a abreviar porque necesito marcar la excepción, que si no, no se va a entender. Entonces, acá habría una transmisión nula, declarada claramente por los jueces, salvo que las partes lo hubieran resuelto de común acuerdo, ¿sí? El acto queda sin ningún valor. Pero ¿qué dice el segundo párrafo? Salvo los derechos reales o personales sobre cosas muebles o inmuebles transmitidos a terceros de buena fe y a título oneroso. Si este adquirente, la hipótesis que maneja el artículo 92 es que acá hubo un subadquirente. ¿Se entiende? ¿Querés volverlo a leer, Dina, la primera parte del artículo? Ahí vamos, dice: todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros
sobre inmueble o mueble registrable. ¿Esa parte? Sí, seguí, por favor. Por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo, queda sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto Bien, sigamos. Sí, dale. excepto contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso. Hasta ahí. ¿Entienden que el artículo está trabajando sobre el supuesto en donde hay? La primera parte dice, ¿se ve acá el cursor de mi PC? Sí. Bueno, la primera parte dice, en este vínculo entre este adquirente y este transmitente, una vez declarada la nulidad, se restituyen los que las partes se hubieran entregado. ¿Sí? Esta es la hipótesis de la que comienza hablando el artículo 392. Que si nosotros lo conjugamos con el 399, no es ni más ni menos que la hipótesis que veníamos barajando. ¿Sí? Nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso que el que tiene y viceversa. Pero acá pueden jugar otros factores, como por ejemplo los vicios en el acto jurídico o los vicios en la voluntad de los sujetos. ¿Se acuerdan de los vicios? Error, dolo, Sí. violencia. Bueno, pueden estar jugando estos elementos. Ahora, en el segundo párrafo, el 392 dice, salvo cuando haya un subadquirente que presente dos características, que sea de buena fe y a título oneroso. Y esto es lo que nos interesa analizar. ¿Sí? Cuando el código en el 392 habla de un subadquirente de buena fe y a título oneroso, vamos a ver el primero de los elementos, la buena fe. ¿Qué piensan, digamos, qué quiere decir el legislador por buena fe del subadquirente? ¿Cuándo habría buena fe del subadquirente? Porque ¿cuál es? Vamos a plantear, vamos a mencionar algo que yo no les he dicho. Acá tengo dos personas, vamos a decirlo de esta manera, perjudicadas en la hipótesis del 392, que son el transmitente, ¿sí? Por un lado. ¿Quién es el otro que está perjudicado? El subadquirente. El subadquiriente, que también lo compró de buena fe, digamos. ¿Quién acá potencialmente cometió el ardid? El adquirente. ¿Sí? ¿Cómo pudo haber sido el ardid? Bueno, pueden ser de muchas maneras. Un caso podría ser, por ejemplo, el adquirente obtuvo de manera claramente ilícita el documento de identidad del transmitente y se hizo pasar por él. Hola Marian, ¿cómo estás? Para disculpa, supongo que no vas a poder, pero bueno, igual te quería preguntar. No sé quién es, chicos. Sabes que yo mañana quería encargar la escritura de hecho que necesito hacer acá adelante, tengo todo como no lo encuentro. Listo. Tengo pozos ahí, tengo Si alguien ve que avísele, por favor, porque yo no. Parte del micrófono, por favor. No el cemento, me traje el trompito, tengo todo porque Marte Martín. Ahí está. Marte, tenés el micrófono abierto. Ahí está. Bueno. Profe, ¿le podemos poner nombre? Bueno, no Juan, no. Pedro y no sé. Le ponele Juan. Vamos a poner una mujer, así. Vale.
Bueno, pensemos en una hipótesis sencilla. Pedro le puso un revólver en la cabeza a Juan y le dijo, firmá este documento en virtud del cual vos me vas a entregar o me vas a vender, ya sabemos, ¿no?, que venta nula por vicio de violencia, pero me vas a vender ese reloj que es de tu propiedad. Este acto acá, entre Juan y Pedro, es nulo, ¿sí?, porque hay el vicio de violencia. Pedro, que cuenta con el reloj en su poder, se lo vende a María. ¿Sí? María paga un precio por ese reloj y ella, presumiblemente, se convirtió en propietaria. ¿Sí? La buena fe de María, ¿por qué estaría configurada? ¿O en base a qué estaría configurada la buena fe de María? La Y documentación que aquella le presenta a desconocía le Pedro. compró de buena fe a Pedro. No sabía que que le había puesto un arma en la cabeza a Juan. Exactamente. Y esa es la buena fe que exige nuestro ordenamiento. ¿Sí? La buena fe basada en el desconocimiento del subadquirente de que en una transmisión antecedente existió un vicio. ¿Sí? Ahora, es la buena fe en materia de transmisión de derechos se configura bajo dos reglas. La buena fe creencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en nuestro código parte de la premisa de que la buena fe se presume, ¿sí? Pero también se habla de la buena fe diligencia. Es decir, que en ciertas hipótesis el subadquirente tiene que realizar determinadas gestiones para estar convencido de que está adquiriendo legítimamente el derecho. De procedencia lícita. Claro, voy a poner una hipótesis, dos hipótesis para que se entienda de lo que estamos hablando. Si yo voy a la casa de, María va a la casa de Pedro, ¿sí? Y le dice, che, Pedro, qué lindo reloj de pared que tenés. Y Pedro le dice, mira, la verdad, yo no lo uso, o sea, a mí nunca me gustó demasiado, lo compramos en su momento porque lo vimos barato y demás. Bueno, yo te lo compro porque a mí me gusta, ¿sí? ¿Podría en ese supuesto María suponer que en realidad Pedro lo había recibido mediante violencia de Juan? Y no, ¿sí? Era muy difícil. Pedro tenía el reloj en su casa colgado en la pared, María tenía todo el derecho de presumir de que Pedro era verdaderamente su propietario, ¿sí? Ahora, si en vez de darse esta situación, María, recorriendo vidrieras, ve en el frente de un comercio donde se venden relojes de juguete, ¿sí? Relojes de muñeca, de plástico, ¿sí? O para niños, ve exhibido un Rolex, ¿sí? Que no es un bien de los que habitualmente se acostumbra a vender en ese local. María, ¿podría suponer que la procedencia de ese Rolex no era lícita? Y uno podría sostener que sí, porque están ofreciendo a la venta un producto que no forma parte de los que habitualmente ofrece ese comercio. ¿Se entiende? Y acá, por ejemplo, María debería hacer una diligencia adicional, que es indagar de cómo llegó ese reloj a manos del titular de ese comercio que ahora lo ofrece a la venta. ¿Sí? Esto, para poner dos hipótesis sencillas, tenemos otras quizás si quieren un poquito más complejas. En el caso de un automotor, por ejemplo, yo tengo que ir
No me alcanza con que una persona se presente como poseedora del vehículo para presumir que es el dueño, porque en materia de automotores están inscritos en un registro. Entonces, si yo lo compro bajo esas condiciones, nunca puedo ser considerado un subadquirente de buena fe, ¿sí? Distinta sería la situación si el subadquirente efectivamente corrobora que aquel que pretende vender el vehículo lo tiene inscrito en el registro a su nombre, ¿sí? Ahí sí podría ser considerado de buena fe y quizás desconocer que Pedro había obtenido la adquisición mediante violencia. ¿Sí? ¿Me sigue más o menos con esta idea de por dónde se configura la buena fe? Sí, profe, ¿puedo hacer una salvedad? ¿no? Sí. No, disiento con el ejemplo que puso del automotor, porque me parece que A es ver. irrelevante que sea el titular o no. Porque usted lo que tiene que corroborar es que el vehículo no sea ni robado ni tenga documentación apócrifa. No importa que no esté a nombre mío. Pero, para el final de esto es exactamente lo mismo. Uno se dirige al registro, pide los informes correspondientes y listo. En realidad no es así, porque en materia de automotores... Perdón, profe. Sí. Alguien tiene que ser el dueño o el titular de ese bien. Claro, O lo sea, tiene, lo que pero pasa no es que- significa que lo hayas adquirido de buena o de mala fe. Lo que Pero eso pasa, esto lo vimos someramente, ahí voy Vanessa, esto lo vimos someramente cuando hablamos de adquisición de derechos reales. En materia de cosas muebles no registrables, la posesión de la cosa hace presumir la propiedad de la cosa. Pero en materia de cosas muebles registrables, solo la inscripción en el registro hace presumir la propiedad. Porque en materia de automotores, el artículo 1895 del Código dispone que la inscripción es constitutiva. Es decir, solo hay titularidad con inscripción en el registro. La persona que adquiere un rodado de un sujeto que se presenta como dueño sin haber verificado la inscripción registral es de mala fe. E incluso nuestro código establece que la adquisición, esto todavía igual no lo vimos, pero me adelanto un poquito, la adquisición cede cuando se trata de una cosa robada o perdida. ¿Sí? Con lo cual, si en materia de rodados, una cosa perdida parece medio extraño, pero podría darse el caso de robo o hurto. Con lo cual, si el titular primitivo pudiese probar que le fue robada la cosa, triunfa frente al subadquirente. ¿Sí? Esto igual ya nos estamos metiendo quizá más en una materia propia de los derechos reales, pero sí lo que quiero que quede claro es que en materia de automotores o de cosas muebles registrables, si generalizamos el aspecto, porque los automotores no es la única cosa mueble registrable. Sin inscripción no hay dominio. Entonces, quien adquiere de una persona un automotor que no lo tiene inscrito a su nombre es de mala fe, por el mero hecho de que el que lo transmite no lo tenía inscrito en el registro a su nombre. Sí, Sonia. Sí, profe, a mí esta parte me quedó clara, pero quería preguntarle otra cosa. Dale. Por ejemplo, el valor de lo que yo estoy adquiriendo, Sí. si es irrisorio, Bueno. también ahí media la mala fe. Es Por una ejemplo, buena pauta los que esa. compraron los pasajes a 10 pesos. Es una muy buena pauta. Es una muy buena pauta. En realidad, eso no solo que afecta a la buena fe, sino también la onerosidad del acto. Porque uno podría decir que están encubriendo una donación
bajo la figura de una compraventa, por ejemplo, o bajo la figura de una cesión de créditos, ¿sí? Ambos, yo creo que en ese caso se ponen en tela de juego ambos elementos, la buena fe y la onerosidad del título. Ahí tengo a Sebastián, ¿puede ser? ¿Cómo anda, profe? Hola. Buenas noches, compañero. Sebastián. Con respecto a los automotores, creo que lo que usted refiere es si la documentación también puede ser falsa, porque hay muchas personas que compran vehículos y no siguen los pasos y después, bueno, los pierden porque no van por la titularidad. Por eso hablamos de buena fe diligencia. Porque no alcanza con que digas, ay, sí, yo creía que era el dueño. No. Tenés que realizar una serie de actos, digamos, previstos legalmente para estar convencido de que estabas adquiriendo el derecho. ¿Sí? Y esto, en realidad, depende del tipo de derecho que se pretenda transmitir. Porque no todos los derechos se transmiten o se adquieren los mismos requisitos. La adquisición de los derechos puede ir mutando y los requisitos para su adquisición dependiendo del tipo de derecho que se adquiere y dependiendo del tipo de bien que se adquiere. No es lo mismo, no son los mismos requisitos los que se necesitan para adquirir las acciones en una sociedad anónima que los que se necesitan para adquirir un inmueble. No son los mismos requisitos los que necesito yo para adquirir un automotor que para adquirir un caballo de carrera. ¿Sí? No son los mismos requisitos para adquirir a ver, ¿qué podríamos decir? Las cuotas de una sociedad de responsabilidad limitada, que los requisitos que exige nuestro código para adquirir los créditos provenientes de un préstamo. ¿Sí? Depende de cada hipótesis en particular cuáles son los recaudos que están establecidos legalmente. Y los recaudos, cuando hablamos de recaudos, hablamos de elementos de fondo, pero también de elementos de forma. ¿Sí? Por ejemplo, para adquirir un inmueble necesito escritura pública. Es decir, que si yo adquiero con otra, digamos, mediante un instrumento privado, mi buena fe puede estar reñida. ¿Sí? Para, por ejemplo, adquirir una cosa mueble no registrable, alcanza con la mera tradición, con la mera entrega, sin ningún documento por escrito. ¿Sí? Entonces, también van variando los recaudos según el tipo de derecho y según el tipo de bien en juego. ¿Sí, Vanessa? Profesor, voy a tomar la respuesta suya de Sí. recién. Y voy a tomar este ejemplo que puso acá en la pantalla. Supongamos que Pedro le compra un auto a Juan, Pedro lo pone a su nombre, siguiendo el camino que usted dijo recién, Sí. y María le compra el auto a Pedro. Sí. Van al registro Sí. a ponerlo a nombre de María, y resulta que el vehículo está inhibido. Para ese punto, el registro no le devuelve los papeles a María y ya se gastó el dinero. Se te fue la voz, Vanessa. Y Pedro ya se gastó el dinero. No, me escuchó que Pedro estaba inhibido al momento de Sí, hacer... Sí. Ah, ok. Una consulta a la compañera. Por eso, Una consulta. Profe, no, esperen, porque ahí, en realidad... Ahí compra de buena fe también María. En la hipótesis, no. ¿y cómo hizo Pedro para ponerle su nombre? Porque María... Porque tenía vos la- podés incorporar bienes, y podés Esperen. incorporar pero no podés sacar de tu patrimonio. Vamos a aclarar la pregunta de Vanessa para que, Permitan la respuesta. para que no quede en el aire. En realidad no es de buena fe.
Porque María, primero, en la hipótesis que estás barajando, estás partiendo de la premisa de que en realidad Pedro es propietario. No estás partiendo de la Es premisa. lo que dijo usted, que No, no. es... Yo partí de la premisa de que el acto entre Juan y Pedro es nulo. Y vos estás partiendo de la premisa de que entonces yo le entendí mal arriba. Perdón, acá está, profesor. mira, acá está nulo y acá está transmisión nula. Siempre partimos de la premisa de que el transmitente y el adquirente el acto es nulo. Por eso se habla de buena fe. Porque si yo retrotraigo la cuestión al 399 que dice nadie puede adquirir un derecho mejor o más extenso que el que tenía el que se lo transmitió, si este acto entre Juan y Pedro es nulo, ¿cómo Pedro podría transmitirle válidamente el derecho a María? No le podía transmitir nunca porque este acto estaba viciado, entonces le está transmitiendo el mismo vicio del acto de Pedro a María. ¿Sí? Pero María adquiere de buena fe. Ese es el problema, es que María desconoce que acá hay un vicio. Entonces, y esto es a lo que quería llegar. Por eso dice el profesor, la buena fe se presume Sí. o se averigua, ¿no? O es a buena diligencia. A esto es a lo que quería llegar. Que acá tengo dos perjudicados. Voy a reemplazar